Muy buenas noches, estimados maestros. Es la nivelación de las clases que habíamos comenzado hace 2 semanas. Vamos a empezar durante 1 hora. Luego vamos viendo ya con más tiempito y con más calma, con más paciencia también, más clases de nivelación. Recuerden que no está dentro del horario hacer clases los domingos de 7:30 a 8:30, pero para que se nivelen y los maestros que quieren y les gusta la interacción, les gusta preguntar, pues justamente para ellos hemos hecho esta clase que voy a tratar en lo posible que también sea los sábados y domingos. Más que todo es de nivelación, es fuera del horario, es por la demanda y más que todo es por el pedido de algunos maestros. Entonces, esta es la repetición de la primera clase de conocimientos pedagógicos generales. Y la primera clase de conocimientos pedagógicos generales justamente abordaba o trataba los trucos para la casuística. Entonces vamos apuntando a ello. Vamos a ver cuáles son estos trucos y si es que tenemos ya conocimiento o tenemos algunos conocimientos previos de cuáles son las formas más comunes para resolver este tipo de ejercicios. Muy bien. Vamos viendo la parte breve nada más. Sí, en el 2015 obtuve el primer puesto a nivel nacional en el nombramiento 2015. Con esa experiencia y con ese plus o ese reconocimiento es que fui puliendo los trucos para poder nombrar. También el examen de ascenso, una vez ya nombrado, fallé 3 preguntitas nada más. Y en el último ascenso de 2021, en diciembre fue el examen, también obtuve un alto puntaje, ¿no? O sea, todos estos trucos es fruto de la experiencia y también de la práctica constante para poder rendir este tipo de exámenes. Yo les aconsejo que no se dejen sorprender. Hay muchas personas, hay muchos capacitadores que nunca han dado el examen o si lo han dado nunca lo han aprobado y que están capacitando y suelen confundir a los maestros. Recuerden que todas las preguntas que vamos a resolver en esta ocasión tienen como base o tienen como fuente solamente los exámenes de nombramiento y ascenso. Muy bien. Vamos viendo también que hay una parte general. Sé que hay maestros que me preguntan, ya está el temario, y yo les vuelvo a decir lo siguiente, siempre estén pendientes de los canales oficiales, y los canales oficiales no es amautaperú.com, no es mactic.com, no es docenteslibertad.com, no. La página oficial es evaluaciondocente.perueduca.p y ahí se pueden fijar el nombramiento, en este caso el 2022. Y todavía no hay un temario. El temario provisional que están empleando la mayoría de centros de capacitación es el temario anterior. Ahora, hay muchos maestros también que dicen, y de una vez voy a aprovechar en hacer la aclaración, me parece que la preparación es para nombramiento. Y otros maestros dicen, me parece que la preparación es para ascenso. Vamos a comparar entonces, ¿ya? En el temario del 2021 en nombramiento, este es el temario, la parte general. Principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. A ello nos remitimos. ¿Y cuál fue el temario para ascenso 2021? Pues acá está la captura de pantalla. Y nos vamos a dar cuenta, si nosotros comparamos, si estamos atentos a esa comparación, lo único que se agrega en ascenso es planificación pedagógica. De ahí todo lo demás, es igual. Ahora, en estas 2 semanas todavía estamos en esta parte, en principios de la educación peruana. El curso va a durar 3 meses, va a terminar a fines de septiembre. Tal vez algunos maestros me digan, profesor, pero si ya en 2 semanas recién estamos en principios de educación peruana, ¿acabaremos? Sí, porque ya venimos de hacer un ciclo de sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde y ahora hemos experimentado un nuevo ciclo, un nuevo curso. Sabemos que el examen es en diciembre, pero sí veo que hay mucha impaciencia, ¿no? Mucho interés por el material, ¿no? El material está ahí, solamente que hay que esperar a que los maestros se inscriban, que envíen el correo electrónico y fin de semana más descansadito se envían los informes y los videos grabados, ¿no? Entonces, wow, yo veo que si con este nivel de estrés estamos en julio, ya cuando falte un mes en diciembre, wow, ahí sí va a ser un poco más tediosa la clase. Ahora, por ejemplo, no estamos corriendo, no estamos avanzando. Si algún maestro tal vez se preocupa por el avance, la mayoría me conoce, ya vamos años capacitando,
yo puedo incrementar a 2 horas la clase y con el mismo monto para acabar el temario en estos 3 meses, ¿no? Sobre todo la parte general. Entonces, por eso yo les pido un poco de paciencia y confianza, ¿ya? Muy bien, listo. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ya está. En la parte general, como pueden apreciar entonces, tanto nombramiento como ascenso comparten el mismo temario y es por eso que los ejercicios los vamos a ir intercalando, ¿ya? Entre los exámenes de ascenso y nombramiento. También otra pregunta, ¿no? Me dicen, profesor, pero yo soy de tal nivel, yo soy inicial, yo soy de primaria, yo soy de secundaria. Pero justamente si comparas tus cuadernillos o tu temario, en la parte general es igual para los 3 niveles, no hay diferencia. La única diferencia, y con obvias razones, es esta parte de especialidad. Esto ya tiene otro momento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ah, es el audio, ¿no, maestra Luz? Ya, listo, muy bien. Entonces, es en función a ello que nosotros trabajamos. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí, vamos, muy bien. Vamos viendo entonces los pasos o consejos para la casuística. Primero debemos reconocer cuáles son los elementos de la casuística, ¿no? Y esto es lo que yo les pido a los maestros, tal vez que nos están viendo por Facebook, por YouTube, vamos a subir video, y me sigue indignando y me sigue preocupando que hay muchos maestros que siguen descargando esos temas, esas casuísticas falsas, que ni siquiera cumplen esta estructura. Hay casuísticas que dicen, descarga en Word, 1000 casuísticas acá, ¿no? Página Mapta, página Mapti, página Docentes Libertad y un montón de páginas más, ¿no? Que monetizan por la cantidad de clics que ustedes le puedan dar. Pero la idea es que ustedes practiquen, sí, incluso practiquen de forma gratuita, ¿no? O sea, hay muchos canales, hay muchos materiales dispuestos, pero practiquen con el material correcto. Si vamos a practicar con el material correcto, fíjense que en una casuística aparece situación, y una situación abarca varias preguntas. Y acá está la prueba, ahí está el pantallazo, ahí está. Esta situación abarca preguntas 55 y 56. Entonces, vamos viendo cuál es la estructura de una casuística. Tiene situación, antecedente y la pregunta. Esos son los 3 elementos que vamos a ver hoy día. Vamos observando también lo siguiente. Vamos observando que ya en la misma pregunta, en las alternativas, vamos a marcar las palabras clave. ¿Por qué es importante ver en la situación y resaltar también esto? Es importante porque en esta situación nos van a dar información importante que deberíamos de leer antes de contestar una pregunta. Y sobre eso también quiero hacer una acotación. Hay maestros que me dicen que son de ascenso, ¿no? Yo también soy de ascenso y me he preparado de la misma manera, ¿no? Igual como ustedes. Me dicen, profesor, yo soy de ascenso y no viene comprensión lectora. ¿Me puedes sacar del grupo de WhatsApp de ahí? Hay un momento. Si justamente en el grupo de WhatsApp general les estoy dando comprensión lectora y conocimientos pedagógicos generales, tiene un propósito, tiene un fin. ¿Cuál es el propósito o fin? Si se dan cuenta en la casuística, la situación puede ser extensa. Podemos ver esta situación, acá está más grandecita, esta situación abarca 2 preguntas. Y para que lean todo esto de forma más rápida, pues sería mucho mejor que tengan estrategias de comprensión de lectura. Entonces, si a los maestros de ascenso se les está dando encima de forma gratuita un plus, un añadido, ¿no? Para que puedan leer más rápido, así me llama la atención que me digan, no, que yo prefiero solamente para ascenso, quiero solamente mi especialidad, no quiero comprensión lectora. Wow, de repente, por eso sería el motivo que no den el examen en el tiempo establecido, ni también con las estrategias acordes para que no fallen ninguna pregunta o fallen la menor cantidad de preguntas posibles. A eso debemos apuntar, ¿sí? Por eso es que en un solo grupo dice curso general, está comprensión lectora y también conocimientos pedagógicos generales. El próximo mes, el mes de agosto, vamos a incorporar razonamiento lógico. Yo también lo voy a dictar o voy a buscar una persona idónea que lo pueda hacer, ¿ya? Muy bien. Entonces, si tenemos ya la situación, deben leer en el menor tiempo posible la situación y fijarse la parte más importante porque con ello van a poder descartar. Muy bien. Y en una situación deben fijarse, por ejemplo, el grado o los años en el caso inicial y también cuál es el propósito, cuál es el contexto de las preguntas que van a estar subordinadas a esta situación. Por ejemplo, acá van a extraer bolsas de plástico del estómago de una ballena,
Y ahí te dice incluso el texto. Ya. Luego vamos a encontrar un elemento que llamamos el antecedente. Y ahora sí voy a necesitar interacción. Por eso, los maestros, ojalá que puedan encender su audio para que podamos participar. Muy bien. Tenemos acá la pregunta. Llamo la pregunta, no al número. Si nosotros estamos acá, la pregunta le llamamos cuando inicia la interrogación, ¿no? Cuando aparecen los signos de interrogación, las preguntitas, a eso le llamamos la pregunta. Dígame, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más adecuada para favorecer el logro de este propósito? Pero el problema está que no sabemos cuál es el propósito. Dime, ¿dónde podemos encontrar a qué se refiere este propósito? A ver, escucho. ¿Dónde podemos encontrar este propósito que se menciona en la pregunta que está dentro de los interrogantes? Vamos. En el antecedente. El antecedente, muy bien. Ah, bien. Estoy escuchando voces de maestros que ya tienen también un ciclo con nosotros. Perfecto. ¿Ah? Muy bien, para los maestros que ya lo saben y para los maestros nuevos, esta partecita que va antes de la pregunta se llama antecedente. Por ejemplo, acá dice, el logro de este propósito. ¿Pero cuál es ese propósito? Ah, ese propósito está acá, mira, te lo he puesto con flechitas, estoy acá. Propósito es que reflexionen sobre su comentario. Muchos maestros o capacitadores que nunca han dado el examen o no lo aprueban, mencionan lo siguiente, no, no, que gana tiempo, tú tienes que ganar tiempo, colega, aplica las estrategias de comprensión lectora, lectura veloz, y te dicen que te saltees y que te vayas de frente a la pregunta. Entonces lo que va a causar es que tú no tengas el contexto completo. Al no tener el contexto completo vas a fallar, obviamente, ¿no? Y es muy importante el antecedente. Profesor, pero eso yo no lo he visto en un libro, ¿ah? ¿Tiene un libro de casuísticas? No, o sea, yo no me refiero a que haya un libro específico, sino es, el análisis de casos que hice es leerme todos los exámenes de nombramiento de ascenso de todos los niveles, mandarlos tipear en Word con una tipeadora o tipeadores, y de ahí sacar un recuento, ¿no? Entonces, eso fue un análisis de todas las casuísticas encontrando un patrón. Y ahí encontré esto, que suele haber un antecedente. Mira, un ejemplito más, ya, un ejemplito más. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr su propósito? Pero, y de nuevo vuelvo a preguntar, ¿cuál es el propósito? Y no está dentro de la pregunta, está en el antecedente. Y si se fijan al antecedente, ¿cuál es el propósito? A ver, escucho audios. ¿Cuál es el antecedente? La coherencia. Para resaltar. Ya, ¿no? Para que, espera que Fabiana concluya que su exposición, ¿para qué? Resaltar los aspectos de la coherencia. Ya está, muy bien. Entonces, sí, esto es lo que sucede. Aparece un elemento anterior a la pregunta. Esto lo llamamos antecedente. Este antecedente, entonces, es la información importante que nos da la casuística. Está antes de la aparición de la pregunta. Y es importante porque orienta o direcciona. Entonces, ¿qué pasa? Muchos lo leen rápido y dicen, para ganar tiempo, entre comillas, y se saltan ese antecedente. Y cuando quieren interpretar o quieren ya ir deduciendo, no lo encuentran y ahí vienen los problemas, ¿ya? Ahí vienen los problemas. Muy bien, vamos a continuar. Y después del antecedente viene lo más esperado. Lo más esperado, el momento estelar de quién? De la pregunta. ¿No? Esta pregunta que va luego... Profesor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, escucho. Sí, maestra, le escucho. ¿Cuál es la pregunta sobre la pregunta? A mí es nuevo esto, las preguntas que va después del antecedente. Ya, están acá. Entonces, Están con signos de interrogación. ya. Esas preguntas, dice, el docente interrumpe a los estudiantes, intervienen con el propósito, ¿no?, de que reflexionen por su comentario. Estamos Ya. hablando de la pregunta en general, maestra, no estamos hablando de esta pregunta en específico. O sea, es como que yo le hubiese tomado una foto a un examen y le estoy mostrando que las preguntas se inician con un signo de interrogación, mira. A eso me refiero. O su pregunta es por la pregunta... Está bien, maestra. Está bien, es que, ya entonces, cuando hay un signo de interrogación, Esa no es lo la entiendo. pregunta. Ya. Ya, le voy a hacer más clarito. Cuando comienza el signo de interrogación, a eso le llamamos pregunta. Claro. Y lo que va antes del signo de interrogación, lo que va antes, a eso le llamamos antecedente. ¿Qué es lo que pasa?
Otros capacitadores o en otros grupos o personas que no han dado el examen, se saltean la pregunta. No, se saltean diré antecedente. Esto, que ya dejé sombreado ahorita, esto se lo saltean y de frente van ¿a dónde? De frente van a esta parte, se van a esta parte de las interrogantes, de la pregunta que está dentro de los signos de interrogación. Lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy tratando de explicar, es que no deberíamos adelantarnos o leer muy rápido los antecedentes, la partecita que va antes de la interrogación. Debemos darle la misma importancia y prestar mucha atención y sobre todo, así como acá hemos hecho, resaltar lo más importante del antecedente para que tengamos un mejor contexto. ¿Sí, maestra? Profesor, una preguntita. Sí, le comprendo. ¿Otra pregunta? Escucho. Sí, buenas noches. Y el antecedente siempre antes de los signos de interrogación. Sí, por eso es el antecedente. Justo van a darse cuenta, mira, acá tenemos 4 ejemplos. El 84, 57, tenemos acá otro 57 y uno que le hemos quitado el número. Porque no son inventados por mí, los maestros justamente ¿por qué me buscan? Porque saben que a mí no me gusta inventar ejercicios, todo es tomado de los exámenes. Mira, date cuenta acá, antes de que aparezca la alternativa A, pregunta. Antes de que empiece la alternativa A, pregunta. De nuevo. Acá, antes de la alternativa A, pregunta. Antes de la alternativa A, pregunta. Entonces, la pregunta es la última parte antes de las alternativas. Y lo que va antes de la pregunta, o lo que está entre signos de interrogación, a eso le llamamos antecedente. Y que vaya 4 de 4. 4 de 4. ¿Sí, maestra? Lo que sí te puedo decir, maestra, es que me he dado cuenta, sobre todo en secundaria, sí, lo he visto en secundaria, he visto que en secundaria las preguntas de especialidad, no todas son de casuística, hay algunas preguntas que son teóricas, así de frente. Subraye, en el caso de comunicación, subraye la oración que tiene una subordinada sustantiva. Ahí no hay casuística, es de especialidad, ¿no? Pero cuando hablamos de conocimientos pedagógicos generales, y lo inicial, lo de primaria y algunas preguntas de secundaria, casi la mayoría, son de casuística pedagógico general. Y ahí te viene con esta manera. Pero cuando es una pregunta de especialidad, sí es corta. ¿Sí? A ver, maestro Leandro, por favor, los audios. Gracias, maestro Leandro. Maestro, ya una consulta. Escucho. A ver. Maestro, en la pregunta 84, ¿cuál sería el antecedente en esta situación nada más? Esa sí, buena pregunta. ¿No me la habían hecho antes? Bien, maestrita. Bacán. A ver, vamos a dar lectura y vamos a analizar. Ya sabemos de cuándo a cuándo dura la pregunta por el signo de interrogación, ¿sí o no? Ya está bien, Vamos a leer. ¿Cuál de las siguientes acciones no favorece la expresión oral de Antonio? Vemos que el antecedente es todo lo anterior. Durante la asamblea, la docente del aula de 4 años, ya me doy cuenta, mira, maestra, según el antecedente, es de 4 años. Le pregunta a los niños qué hicieron el día anterior. Les preguntó qué hicieron el día anterior. Antonia, muy emocionada, comenta lo siguiente. Yo fui a la fiesta de mi prima y jugamos con burbujas gigantes. Ya, eso es lo que le dijo. ¿Cuál de las siguientes acciones no favorece la expresión oral de Antonia? Entonces me doy cuenta que el antecedente es todo lo que aparece antes de la pregunta. ¿Sí, maestra? ¿Sí? Sí. Sí, maestro. Ahí se comprende. Ya está, muy bien. ¿Y qué es lo que acabo de hacer con el antecedente? Subrayar las palabras clave, subrayar lo más importante. Ahora ya sé que esa pregunta es inicial y que trata de que una niña mencionó qué es lo que hizo un día anterior y ahora voy a ver su expresión oral. ¿Ves? Todo eso lo extraje gracias a ¿qué? Al antecedente. ¿Sí, maestra? Sí, maestro. Ya, listo. Ahora sí, mira. Acá viene otro aspecto importante. En las preguntas desde el 2018 en adelante aparecen resaltadas con mayúscula y con negrita. Bueno, algunas veces con mayúscula. Solamente ves negrita y subrayado. Aparece la palabra más, aparece la palabra menos, aparece la palabra no. Muy bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estas palabras que nosotros vamos empleando, pues lo vamos a hacer, nos va a ayudar a descartar, ¿ya? Nos va a ayudar a descartar. Entonces,
Cuando ustedes vean un menos o un no, deben tener cuidado. ¿Por qué deben tener cuidado? A ver. Para descartar. Para descartar, pero ya, sí, pero ¿qué pasa con el menos y con el no? Ya, maestro, lo de ciclos anteriores. Puede ser, profesor, que se ve un poco ambigua. No, maestro de ciclos anteriores, ¿qué hacemos cuando hay un menos o un no? ¿Qué suele pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Es lo contrario. Es lo contrario, pues. Porque si tú no te fijabas que acá dice un no, tú lo que hacías es buscar la que sí favorece la expresión oral de Antonio. O sea, buscabas lo positivo, buscabas lo bueno, ¿sí o no? Pero debes recordar lo siguiente, que aparece, hay un no, mira, acá está un no. Con ese no se invierten las estrategias, tienes que hacer lo contrario. Por ejemplo, ahí si tú ves dos alternativas que son buenas o adecuadas, las eliminas y al final te vas a quedar con la que es buena. ¿Sí? Tengan mucho cuidado entonces con el menos y con el no, porque la estrategia se invierte. La forma de resolverlo es al revés, de la dinámica inversa. ¿Sí, maestro, maestra? ¿Sí? Entonces, profesor, si te dice no, tú lo haces lo Contrario. sí, lo que puede aprobar. Por ejemplo, podemos resolver la 84 para saber cuál es la respuesta. Ya, no lo había visto así antes. Vamos a probar. A ver, durante la asamblea, la docente del aula de 4 años le pregunta a los niños qué hicieron el día anterior. Antonia, muy emocionada, comenta lo siguiente. Yo fui a la fiesta de mi prima y jugamos con burbujas gigantes. ¿Cuál de las siguientes acciones no favorece la expresión oral de Antonia? A ver, voy a leerla. Preguntarle en qué consiste el juego con burbujas gigantes y decirle que si desea utilice materiales de aula para apoyar su explicación. Ya. Entonces le pregunta, vamos a mantener esta alternativa. La B, dejarla que continúe narrando su experiencia espontáneamente y luego animarla a responder preguntas que planteen sus compañeros. De nuevo pregunta. Lo voy a mantener. Pedirle que cuente detalladamente su experiencia y si pronuncia inadecuadamente alguna palabra, detenerla. Mostrarle cómo se pronuncia y pedirle que la repita. Acá ya encontramos el error. Entonces, tú te das cuenta, la A sí está bien, propicia que se desarrolle la expresión oral. ¿Es la respuesta la A? Yo marcaría la A si es que no me doy cuenta que dice no. Pero como dice no, todas las que son buenas o adecuadas, ¿qué hacemos con las que son buenas o adecuadas cuando hay un no? La descarto. La descartamos, la eliminamos, chau. ¿Ves? Muchos maestros que están apurados, así como que, profesor, mándame enlace rápido. Así de rápido quieren todo. Igualito, ¿no? Igualito pasa acá cuando están con esa misma velocidad en el examen y olvidaron de fijarse el no o el menos y marcan la A o la B porque pensaron, leí rápido, dice, porque pensaron que era la que sí favorecía la expresión oral. Pero acá decía en resaltado, con negrito y subrayado, no. La respuesta sería acá, a pedido de la maestra que me pidió, la respuesta sería la alternativa C. Te das cuenta que si no nos fijábamos ese no, o si pasaba desapercibido, marcabas mal, ¿no? Por eso el ministerio, en sus casuísticas, las que sí son de verdad, las que no son falsas y aparecen en internet, en 1000 casuísticas, descarga ahora, descarga ya, ahí aparecen resaltadas la palabra más, la palabra menos y la palabra no. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Muy bien. Sigamos. Muy claro la explicación. Claro, la idea es que quede claro, porque esta era la primera clase. Yo creo que los maestros que se inscribieron en la segunda clase, tercera, como no habían visto la primera, como que no entendían la dinámica, ¿no? Sí, por eso estoy nivelando. Ahora me doy cuenta de eso ya. Muy bien, ahora ya, hemos visto el antecedente, lo que está antes de la pregunta. Hemos visto las preguntitas que están encerradas en interrogantes. Y como nuevamente te digo, acá aparece un más, un menos, ¿no? Por lo general, o lo más común es que diga la más adecuada, la intervención más pertinente, ya, esas son, ¿ya? Y luego vamos a las alternativas. ¿Qué hacemos con las alternativas? ¿Jugamos a las moneditas? No. Lo que hacemos con las moneditas, no. Lo que hacemos con las alternativas es fijar las palabras clave. ¿Pero qué son las palabras clave, profesor? No le entiendo. Las palabras clave son las palabras diferentes, distintivas de cada alternativa. Oye, si en una alternativa está escrito todo igual,
podría haber incluso hasta 2 o 3 respuestas, ¿o no, maestros? ¿Qué opinan? Si 2 alternativas tienen o contienen las mismas preguntas o contienen la misma información, habría hasta 2 respuestas, ¿no, maestros? ¿Qué opinan? Nunca hay dos, profe. Ya, eso sucede con las casuísticas mal hechas por esos capacitadores. Eso sucede en sus casuísticas que dice 1000 casuísticas, descarga aquí, descarga allá. Eso sucede con esas casuísticas. Por eso, cuando en noviembre o cuando falta un mes para el examen, por interno me escriben, profesor, estaba practicando unas casuísticas en internet y quedé confundido, confundida. Ya, a ver, dime. Mira, en esta casuística yo veo que aplicando sus estrategias me sale la A, pero yo creo que es la B. Y veo, y no es una casuística del ministerio. Ya, pues, tienen que practicar solamente de exámenes anteriores, de ascenso o nombramiento de tu especialidad, pero no de esas casuísticas falsas, ¿ya? No van a tener esa estructura, obviamente. Lo que vas a hacer Profesor. entonces... Escucho. Dice, ¿cuál de las siguientes intervenciones es la más? Cuando dice la palabra más adecuada, usted dice, se contradice. No. En este caso no es así, ¿no? No, para que se contradiga solamente funciona con No. el menos o con el no nomás. Menos o no. Cuando es el más, todo es positivo, todo es normalito, todo es normal, ¿ya? Cuando tú dices la inversa, eso es cuando aparece el no o el menos, ¿ya? Ahí, no o menos es lo inverso. Cuando aparece el más, mira acá el más, o acá también el más, es lo normal. O sea, hay 2 que son inadecuadas y una que sí es adecuada, ¿no? Hay 2 que no son recomendadas por el Ministerio de Educación y hay una que sí. Y, ojo, tengan cuidado, si la alternativa es extensa. A ver, maestros de ciclos anteriores o los que están atentos a los videos, dígame, ¿qué hacemos cuando las alternativas son extensas? ¿Qué hacemos con las alternativas extensas? ¿Las cortamos? A ver. No hacemos nada. Maestros, participen para que esto fluya. Si no, va a aparecer las clases de las 5 de la mañana donde pocas personas hablan. Vamos. Audio. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Qué hacemos con las alternativas extensas? Ahí comparamos. Comparamos, pero para que compares, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo primero que necesitas? Resaltar. Y fijarte su estructura, sus partes. Mira, acá hay un punto y seguido. Tan extensas son las casuísticas que hasta tienen punto y seguido, o algunas tienen conectores. Tienes que fijarte su estructura, una lógica que hay. Y los maestros que ya tienen 2 semanitas con nosotros, yo les pregunto, ¿cuándo una pregunta es difícil? ¿Cuándo una pregunta es difícil? Cuando en sus alternativas, ¿cuándo? Vamos, ¿lo han interiorizado o no? Uy, no lo hemos interiorizado. ¿No? En este caso lo podemos resolver también, profesor. Uy. ¿Sabes cuándo una pregunta es difícil? Ya vuelvo a repetir. Parece que se les olvida, ¿no? Ya me doy cuenta. Oigan, cuando nosotros nos fijamos la estructura de las casuísticas, obviamente nosotros encontramos cuando algo está mal. Imagínate que el docente le grita al estudiante en la casuística. En la alternativa A o B, el docente le grita. Obviamente tú lo descartas porque sabes que está mal, ¿no? Está prohibido. Imagínate que en una alternativa el docente le dice un apodo al estudiante. Tú sabes que está mal. Estas alternativas que se van rapidísimo, porque tú detectas rápidamente cuando está mal, se llaman distractor menor. Y sí, la mayoría de nosotros cuando damos un examen, es lo primero que nosotros descartamos, ¿no? Mentalmente, o algunos con su X al costado, ¿no? En forma física. Pero ¿sabes dónde está el problema? ¿Por qué creen que el mal que está acá está de rojito y subrayado, distractor menor? ¿Y por qué el mal que está acá no lo he subrayado y tampoco lo he puesto de rojo? ¿Porque me ganó el tiempo? ¿Por qué creen que no está subrayado? Escucho. ¿Por qué crees que no está subrayado? La estructura. ¿Sabes por qué no está subrayado? Porque muchas veces esto que está mal, nosotros pensamos que está bien. O sea, pasa desapercibido. Hay una secuencia o una parte de la alternativa en la casuística, tú piensas que eso está bien. Por ejemplo, poner una carita feliz, para los maestros que no nos siguen, ellos marcarían o pensarían que está bien, ¿no? O sea, cuando un profesor o profesora le pone una carita feliz en su cuaderno al niño, la mayoría lo hace en su cotidianidad, en su práctica pedagógica. Pero tal vez los que no nos siguen, los que no ven los trucos,
no sabrían que eso está mal, es un mecanismo negativo de reforzamiento de la conducta. Y para ellos, ya, entonces este está mal y todo esto está bien, esta es la respuesta. Y ¡pum! ¿Qué marcaron? En vez de marcar la respuesta correcta, lo que hicieron, ¿qué fue? ¿Qué marcaron? La incorrecta. La incorrecta, y nosotros le llamamos distractor mayor. mayor. ¿Por qué distractor mayor? Porque te engañaron, pues, caíste. Pasa desapercibido. Ahí está, esa es la voz, por fin, bien, maestra, porque pasó desapercibido. El curso consiste en encontrar cuáles son esos elementos que pasan desapercibidos, que tú sepas que está mal, que te des cuenta que acá estaba todo bien y que esta es la respuesta correcta. Este tipo de preguntas son fáciles. Vuelvo a preguntar a los maestros que nos siguen, que nos ven por YouTube, que nos ven por Facebook. Yo les pregunto, ¿y cuándo una pregunta es difícil? ¿Cuándo una pregunta es difícil? A ver. ¿Cuándo es más extensa? Cuando es más extensa, bien, esa es, bien maestro, y me gusta la interacción. Cuando es más extensa suele pasar algo. Dime, ¿tú te has dado cuenta que hay algunas alternativas que tienen algo de bueno? Incluso hay 2 o hasta 3 alternativas que tienen algo de bueno, ¿sí o no? ¿O no han visto eso? Sí, ¿sí o no? Sí, Los que y hemos ahí dado como que entra la duda. Claro, porque tú dices, uy, pucha, pero la A está igual que la B, tienen algo bueno, ya. Te voy a explicar qué sucede ahí, ya te voy a explicar ahí. Mira, cuando tú leas de la A a la C, anteriormente, en el nombramiento 2015, 2017, y los ascensos del 2015 hasta el 2017 también, había 4 alternativas, ahora son 3. Entonces, tú leías la A, la B, y si tú pensabas que estaba bien, lo mantenías. Es decir, todavía no lo eliminabas, ¿ya? ¿Y qué alternativas deben mantenerse o son candidata a respuesta correcta? Estas alternativas son aquellas donde se muestran actividades de los estudiantes, donde los estudiantes hacen la mayoría de actividades o los estudiantes reflexionan. Además, cuando el estudiante por sí mismo se da cuenta de la respuesta, esa sería una candidata a respuesta correcta, ¿ya? Ahora, si encontramos la respuesta en la alternativa A, por favor, igual debemos seguir leyendo las demás alternativas. Si no estamos seguros de eliminar esa alternativa A, entonces la reservamos o mantengamos. Lean las demás alternativas. Pero yo sí te entiendo en algo, a menos que sean muy breves o no sean extensas las alternativas, sea de una oración nada más corta, ahí sí yo te puedo entender que tú descartes rápido, ¿no? Me ha pasado que en algunas casuísticas los maestros ya con los trucos lo descartan rápido. Yo les digo, no corran, pero ya es evidente cuando hay un distractor menor o ya pudieron identificar eso que pasa desapercibido, tal como dijo muy bien el maestro ahí. Entonces, ahora sí te presento. ¿Qué te presento? Las preguntas o los ítems que son difíciles. A ver, el distractor menor. ¿Por qué creen que ese es el distractor menor? Porque tiene la mayor cantidad de ¿qué? Fíjate, mira. De malas, ¿sí o no? Le grita el estudiante, le explica todo, le da la respuesta. Distractor menor. Pero esas son fáciles de eliminar. Y sobre todo cuando son 3 alternativas, las borramos, ¿sí o no? Porque de 3, esta está peor. Quedan 2. Ahora díganme, ¿qué sucede con el distractor mayor? ¿Qué contiene? A ver, ¿qué contiene el distractor mayor? Bien, mal, bien. Y también tiene bien. Ahí comienza lo difícil. Profesor, me confundo, me bloqueo. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Y se los he demostrado a los maestros en las casuísticas que resolvemos juntos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Comparar. Comparar. Y al comparar las alternativas te vas a dar cuenta, ¿no? Este está bien, este está bien, este está bien, este está bien. Y ahí te das cuenta, wow, hasta ahorita están parejos, hasta que identificas el elemento malo. ¿Y eso quiere decir que vas a marcar ya de frente la siguiente? No. Lo que tú tienes que hacer es contabilizar o contar. Al final. Hasta el final, bien, maestro. Y contando cuántos malos o contando cuántos buenos. ¿Quién gana? Gana aquel que tenga más segmentos buenos. O que tengan las palabras clave que pide el ministerio en sus casuísticas. Ahora yo te pregunto,
Si son esas casuísticas creadas o inventadas por esos capacitadores, ¿no? Por esas personas que viven de este negocio, ¿tú crees que tienen la misma lógica del ministerio? No, No, pues. Y es ahí donde se confunden los maestros, pues, por tener más cantidad de ejercicios, en vez de repasar los ejercicios de nombramiento, ascenso, que ya están circulando por internet, ¿no? Pero justamente de la misma página del ministerio, los maestros buscan más casuísticas y ahí es donde se confunden. Ahí es donde van a caer o donde caen, ¿ya? Muy Profesor, bien. una pregunta. Escucho, Disculpe, escucho. yo recién estoy viendo este caso. Por ejemplo, usted nos está diciendo, ¿no? Que es bueno releer las alternativas, ¿no? Cercanas a las respuestas. Lo que nos estás explicando, eso de bien, 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 mal, ¿no habrá un caso, una casuística, un Maestrita, ¿no te ejemplo? acuerdas cuando tú te diste toda una explicación larga y no muy precisa de un ejercicio y te dije, maestra, pero acá estamos contando lo bueno, acá estamos contando lo malo? ¿Te acuerdas? Porque yo sí me acuerdo de su intervención a ustedes de primaria. Y yo recuerdo bien, es que el detalle está que ahorita tengo 15 minutos para seguir avanzando. Esto de bien, 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 mal, esto ya lo estamos viendo en las casuísticas que estamos resolviendo, maestra. Es que si yo pongo eso, se va a extender un poquito más la clase, ya no va a ser una clase de 1 hora exactamente, será una clase de 1 hora y media. Y ahorita dentro de poco tengo que dictar el cursito. Esto de bien, bien, mal, maestra, y los maestros que nos siguen, y los maestros que están ya una semanita por lo menos con nosotros, lo estamos practicando bastante en las clases de conocimientos pedagógicos generales, ¿ah? Por eso, si bien esta es la primera clase que estoy volviendo a repetir, pero ya lo hemos practicado ya. Y a la mano no tendría. Yo más bien tengo que continuar con todo esto. Y todo esto tengo que terminar en 15 minutos. Vamos a ver, maestrita. Lo que Quedaría tengo- pendiente, la maestra Rosa me pidió a mí tempranito, pues, ¿no? La maestra Rosa Isabel Navarro me pidió, profesor, ¿puede compartir material? ¿Y por qué no lo compartí? Porque de la primera vez que expusimos, solamente estaba esta diapositiva. Yo le agregué estas dos, la de Marcela, para que quede más claro. Pero el problema está que cuando yo la agrego para que quede más claro, por ahí ya no queda 1 hora exactamente de explicación, sino que se extiende hasta 1 hora y media. Y tengo que cuadrar ahí los tiempos. Sí, por eso. profesor, la secuencia. Sí, por eso. O sea, yo lo que puedo hacer, ahora más bien que la maestra me ha preguntado es, de este paso, donde hay bien, bien, bien mal, lo que voy a hacer es, voy a tener que pegar una casuística referido a esto, que es un ítem difícil, de conocimientos pedagógicos generales, y pegarlo acá inmediatamente, como para que quede más claro, ¿no? Pero ya los maestros que sí nos siguen tiempo, se han dado cuenta que esto sí se da, ¿no, maestros? Sí se da, profesor, sí se da. Se da, ¿no? Por algo han repetido conmigo, ¿no? O sea, por algo continúan en el curso, ¿cierto? Sí pasa, pues, pero no lo tengo ahorita a la mano, pues. Por eso es que yo siempre el material, conforme ustedes me preguntan, yo lo voy mejorando más, le voy agregando más cositas, pues, y así se van enriqueciendo. Por ejemplo, ya, para terminar, porque tengo unos 13 minutos nada más para terminar. Miren, tenemos los infinitivos. ¿Quién hace la acción de los infinitivos, de los verbitos que acaban en ar, er, ir? ¿Quién hace la acción? Uy, duda. Yo puedo entender a los maestros que es su primera clase, pero los maestros que están reforzando ya lo saben, ¿ah? ¿Quién hace la acción? El docente, profesor. El docente. No lo dice el texto, eso es implícito, tienen que deducir, ¿ya? Muy bien, wow, ¿por qué los maestros son así? Vamos a empezar en 12 minutos otra especialidad y recién están cancelando. Muy bien. A ver, continuamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando aparecen verbos compuestos? Por ejemplo, pedirle que mencione. ¿Quién es la persona que hacía esta acción acá? ¿Quién es la persona que hacía esta acción? El docente. El docente. Y ahora viene un detalle que la mayoría de profesores se equivoca. Mira, ¿sabes en qué se equivoca? De una vez que lo voy a decir, ¿ya? ¿Sabes lo que sucede acá? Que cuando ven explicar, ya los maestros están interiorizando, ya saben, ya se están les están tomando conciencia cada vez, o también los capacitores nos siguen, no sabemos, que eso lo hace el docente. Pero el problema, ¿cuál es? Que el explicar, si lo hace el docente, está mal. Pero si explicar lo hace el estudiante, ¿está bien o está mal? Está bien. Si lo hace el estudiante, está bien.
Entonces, no es que tú veas la palabra explica o explicar y ¡pum! Lo borras. No, no, no. Esa alternativa me dijo el profesor que lo borre y lo borras. No, Leer. momentito. Momentito. Hay que fijarse quién hace la acción de explicar. Si explicar lo hace el maestro, eliminas esa alternativa. Si la acción de explicar lo hace el estudiante, a esa sí es candidata a respuesta correcta, ¿ya? Esa sí sería candidata a respuesta correcta. Muy bien, entonces, ahora te pido lo siguiente. Pedirle que mencione, en este verbito mencione, ¿quién hace esa acción de mencionar? Estudiante. El estudiante. Entonces, aprendamos a diferenciar. Los infinitivos, ar, er, ir, las acciones, los hace, los ente. El verbo que continúa, esto lo hace ¿quién? El estudiante. Esto lo deben tener en consideración al momento de ¿qué? De descartar. ¿Ya? Al momento de descartar. Muy bien. Uy, la maestra Isabel Ramos, es que estamos nivelando, pues estamos nivelando. Esta clase no estaba programada, por ejemplo, porque el curso solamente es de lunes a viernes, pero estamos nosotros nivelando, dando más tiempo, y esto es gratuito. Así que ya estamos viendo la forma de nivelar. No es la primera vez que hacemos el videito de conocimientos pedagógicos y tampoco de trucos. Cada vez se va agregando más cositas cuando los maestros participan más. Muy bien. ¿Qué tipo de retroalimentación se elimina? ¿Qué tipo de retroalimentación sí es buena? ¿Qué tipo de retroalimentación se elimina? La descriptiva. Descriptiva. ¿Y cómo reconocen a la descriptiva? La descriptiva, ¿por qué? Porque el profesor explica, el profesor le da la respuesta. Si el estudiante, un compañerito, le da la respuesta al otro compañerito, también es retroalimentación descriptiva y también se elimina, ¿ya? Muy bien. Uy, estamos sensibles. Ya, muy bien. Ahora mira, tenemos acá las preguntas. ¿Te has dado cuenta que una retroalimentación por descubrimiento o reflexiva se da con preguntas? Fíjate las alternativas acá, a ver. ¿Qué pasa? ¿En las tres hay preguntas o no? Uy, nos callamos, ¿qué pasó? Uy. Vamos, maestra Daniela, te estoy leyendo en las redes sociales, ahora sí tiene voz. Vamos, maestra Daniela. ¿Qué hacemos con esas preguntas? ¿Qué sucede con algunas preguntas? ¿Algunas preguntas qué son? Descriptiva. Algunas preguntas son disimuladas. Hay algunas que son preguntas, pero que no promueven la reflexión. Es lo que nosotros llamamos como las preguntas disimuladas. Es decir, hay preguntas que no promueven o no fomentan que el estudiante descubra los procedimientos correctos. ¿Ya? Muy bien. ¿El anterior? Ya, a ver, vamos por partes. ¿Qué alternativa se elimina acá? A ver, vamos. ¿Qué alternativa se elimina? Ah, Ay. Miren, hay preguntas que son disimuladas porque de forma disimulada o indirecta le está dando la respuesta, ¿ya? Y eso también ya se dio cuenta la maestra Daniela. Muy bien, maestra Daniela. Mira, te voy a leer la sella. ¿Qué les parece si quitan una pila del circuito 2? Dime, ¿qué te está diciendo en otras palabras? ya está indicando la acción. Que le quites la pila al circuito 2. Ya te le está diciendo. Ah, pero como está en forma de pregunta, está bien disfrazada, ¿no? La alternativa C se va. Porque no es una pregunta que favorezca el descubrimiento o la reflexión. Vamos, ¿qué pasa con la B? A ver, maestro Leandro, llamando a veces el audio. A ver, vamos. ¿Qué pasa con la B? Igual. Ah, sí, igual con la B. ¿Qué le está diciendo? Que instale un interruptor en el circuito 2. ¿Y qué pasa con la A? Ojo, maestra Kelly, la B no es A, porque la B le está dando la respuesta en forma No, le está disimulada. haciendo que reflexione el estudiante, ¿no? De otra De manera manera. crítica su pensamiento. Muy bien, maestro Will, claro. ¿Por qué? Porque le dice, ¿y de qué otra manera pueden colocar los elementos? Esta pregunta es abierta y fomentaría que el estudiante diga, oh, ¿verdad, no? ¿Cómo sería? En cambio, con la B y la C, si te das cuenta, le está dando ya una instrucción, una indicación.
La B y la C, Descubrir. claro, le está dando ya de forma disimulada, ¿no? Por eso la B y la C no son la respuesta es la A. Cuídense de las preguntas en su propia especialidad, en su propio área, cuídense de las preguntas disimuladas. Es decir, tienen signo de interrogación, de repente es de retroalimentación por descubrimiento, tú dices, ¿ya? Uy, maestros, a ver maestros, los maestros que están acá presentes son los que en su mayoría se han inscrito esta semana, ¿sí o no? Mira, los maestros me preguntan en el Facebook, en la transmisión gratuita, me dicen, si uno quiere participar, ¿cómo podemos hacer si ya empezó? Fácil, te matriculas, los domingos como ahora, poco a poco te vamos nivelando, y ya una vez nivelado continúas con las clases en vivo, ¿sí o no? Porque como el curso dura 3 meses, ¿de acá cuándo abriremos otro ciclo? En octubre, ¿no? Pero en octubre todo el mundo va a estar apurado. Por lo menos acá no me dicen, profesor, ¿podemos continuar? ¿No? Claro, sí. Las clases más tranquilas fueron abril, mayo, junio. Las clases donde ya la gente se pone intensa es ahora o hasta septiembre por lo menos. A partir de octubre, wow, ya hay que tomar agüita azar, porque la gente sí se pone un poquito más impaciente, ¿no? Impaciente. Muy bien, cuídense, no de las personas impacientes, cuídense ¿de qué? De las preguntas disimuladas, ¿ya? En tu especialidad, ¿ya? Uy, yo soy un grupo de estudio, soy emprendedor, este es mi número, ¿ya? No se preocupe, no tengo grupo, soy yo. Muy bien, ahora sí, ¿qué hacemos con las preguntas donde indagan por el proceso de aprendizaje o el proceso pedagógico? A ver, vamos viendo. ¿Qué debemos hacer? Analizar cada uno de los casos. Y vamos a ver qué procesos pedagógicos hay. En el jardín de mi casa hay lombrices, y mi mamá dice que no las debo sacar, porque las lombrices viven en la tierra. Y son largas y delgaditas. ¿Y qué más pueden decir las lombrices, de las lombrices, niños? Que son buenas para las plantas, porque hacen que crezcan mejor y más bonitas. Y se comen las hojas que están muertas. ¿A qué te refieres, Diego? Es que las he estado viendo en las macetas. Se comen las hojas que se caen de las plantas. En esta situación, ¿qué acción está realizando la docente? Una consulta. Conflicto cognitivo. ¿Cuándo hay conflicto cognitivo? Dígame, maestros. ¿Cuándo hay conflicto cognitivo? Duda, incertidumbre, no sé, no comprendo, estoy confundido, quiero un repaso, ya. Ese es conflicto cognitivo. Dime, acá vemos que hay conflicto cognitivo, los niños están confundidos, los niños están así, no, se callan, no responden. No. No. Saberes previos. Entonces más parece saberes previos. Y te voy a dar otra consideración. En los exámenes anteriores, en inicial, sobre todo, aparecía andamiaje. Y de una vez lo digo, y si no lo grabo en un video corto en YouTube. Andamiaje es igual a retroalimentación. Profesor, ¿está seguro? Uy, se equivoca. No, profesor, revise sus libros. Un momentito. ¿Te acuerdas de los pasos de Rebeca Nijovich de retroalimentación? ¿Te acuerdas que a Rebeca le gustaba mucho ofrecer? Ofrecer andamiaje, ofrecer preguntas, ¿sí? Ya. Entonces, lo que hace Rebeca es ofrecer andamiaje, es uno de los pasos de la retroalimentación. Está dentro de los protocolos de retroalimentación. En otras palabras, en el Ministerio de Educación, en sus casuísticas, andamiaje es igual a retroalimentación. ¿Y cuándo se dan los dos? ¿O qué se necesita para que haya eso? Si el alumno se equivoca, le das andamiaje o retroalimentación. Si el alumno no sabe o no tiene saberes previos suficientes, o si su saber previo te das cuenta que lo induce a error, para corregirlo debes hacer retroalimentación o andamiaje. Dime, ¿los niños acá se están equivocando o solamente están expresando lo que saben? A ver. Están expresando lo que saben. Expresan sus saberes previos. Hasta ahorita no hay error, no hay duda. Dime, si no hay conflicto cognitivo, en conclusión o por consiguiente, tampoco que hay. Maestro Leandro, otra vuelta su audio. Lo que no hay es retroalimentación. ¿Qué necesitamos para que haya retroalimentación? Error. O duda, o que no sea. Cognitivo. Exacto, maestro Win. Vamos, uno más, y nos vamos ya, porque ya me viene el otro grupo. Miren, Marcela de 5 años está jugando de la casita con un grupo y de repente se pone a modelar con plastilina. Luego de observarla por un momento, la docente se acerca y le pregunta, ¿qué estás modelando? Manzanas para darle a mis hijitos. Bien, ¿y cuántos hijitos tienes? 4. Ya, hasta ahí. Dime, ¿la niña sabe contar?
Dime, ¿saberes previos o conflicto cognitivo? Hasta acá nomás, hasta acá. Saberes Saberes previos, muy bien. ¿Y cuántas Saberes manzanas previos. acepto? 2 manzanas. Hasta ahí todo es saberes previos. ¿Te alcanza? No sé. Uy, dijo no sé. Conflicto cognitivo. Si acá se acaba el ejercicio y te preguntan qué proceso pedagógico es el más importante o cuál es el proceso pedagógico que sea prioridad, ahí la respuesta sería, hasta acá nomás, hubiese sido conflicto cognitivo. Ya está. Sigamos. Docente, mira, vamos a hacer de cuenta que estas 4 caballeros son tus hijitos y tú hiciste 2 manzanas. Ahora, pon delante de cada hijito una manzana. Muy Alimentación. bien. ¿Ahora te alcanzan las manzanas? No, me faltan 2 manzanas. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que tengas 4? ¡Ah! Aumentar. Tengo que aumentar tu manzana. ¿Qué es lo que hizo la maestra? Andamiaje. 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 En otras palabras, ¿qué es? Retroalimentación. Retroalimentación. Ya lo saben, ¿no? Bien, ¿ah? Pero, profesor, estoy confundido, confundida. ¿Y por qué estás confundido? Porque acá apareció saberes previos primero, después apareció conflicto cognitivo. ¿Por qué entonces es andamiaje, profesor? Algunos se dirán eso, ¿no? Es que en las casuísticas, como nosotros resolvemos solamente casuística del ministerio, sabemos que el último proceso que aparece, esa es la respuesta correcta. Ah, ¿sabían eso o no sabían eso? Ah, algunos ya lo sabían, ¿no? Pero ¿sabes dónde no se cumple esto? Esto no se cumple en esas falsas casuísticas, pues. Esas casuísticas inventadas por los capacitadores, esas casuísticas que ni siquiera sabes de qué año son o su código, de ahí no pueden. Ahí que vas a aplicar eso, no da, no da. Muy bien. Bueno, maestros, nos ganó el tiempito, ya nos ganó el tiempito. Faltaban 2 más, pero volvemos a nivelar, no se preocupen, ¿ya? Voy a avisar con tiempito para poder nivelarlos, ¿ya? Ya saben los maestros. Yo hago clases de nivelación sábados o domingos, un día antes aviso. La idea está que tengan todos los trucos y que vayan desarrollando el temario. Todavía recién estamos en principios de educación peruana, en el primer temario y nombramiento, y a la vez que es el primero de ¿qué? Primero del ascenso, ¿ya? Igual con comprensión lectora voy nivelando y recuerden, en el mes de julio, comprensión lectora, está dentro de habilidades generales. Y en el mes de agosto, razonamiento lógico, ¿ya? No se preocupen, maestros. Igual tienen los drive que yo siempre comparto. Muy bien, maestros, ahora sí. Nos vemos. Chau, chau. Tengo mucha capacitación. Nos vemos. Que tengan un bonito domingo. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, cuídense. Gracias por todo. Gracias, profe. Voy a mejorarle más con las preguntas que me hizo la maestra y voy a volver a repetirlo en otra ocasión, ¿ya? Nos vemos. Chau, chau.